Ya, la ven, ¿no es cierto? Ya, ok. Sí, ya, Eh, ahí le vemos. ok, entonces vamos a mirar aquí esto de acá. Esto de acá, donde... acá está la pregunta, ¿no es cierto? Esta es la pregunta Sí, esa de misma. Paola. Sí, claro, entonces esto, acá, esto Paola, lo que hay que colocar básicamente son tres conceptos. Mira, voy a colocarlo, lo voy a anotar aquí. Un concepto, bueno, son tres conceptos porque al final acá arriba está hablando de la depreciación y la amortización. Y en el flujo de caja nosotros tenemos tres conceptos. Uno que es la depreciación del activo fijo. Después tenemos la amortización de los gastos de puesta en marcha. Y también tenemos la amortización de lo que son de lo que es el préstamo, préstamo bancario. José, José, disculpa, está siendo grabado. Sí, Te agradezco ahí. Sí, sí. Ah, bueno, vale, gracias. Luego me mandarás el link, porfa. Y ok, disculpa. ok, Carlos, no hay ningún Gracias. problema. Eh, Paola, mira, para, bueno, en el fondo esta pregunta, como decía yo, resumiendo, habla de dos cosas, que es la depreciación y la amortización, y de acuerdo al flujo, nosotros tenemos tres cosas. Tenemos la depreciación del activo fijo, la amortización de los gastos puestos en marcha y la amortización del préstamo. Es decir, estos deberían ser como tres subtítulos que tú deberías poner aquí en esta pregunta. Subtítulo uno, número 2 y número 3. Acá, en lo que es la depreciación del activo fijo, eh, básicamente, en depreciación de activo fijo, mira, voy a ir para acá y aquí en esta parte voy a buscar depreciación. Depreciaciones. Ya. Ok, pero mejor vamos a hacer algo. Voy a abrir este de aquí. Este. Dame un segundo. Media. Y aquí depreciaciones. Ya, ahí. Y aquí está, esta es la tabla de depreciaciones. Ya, esta es la tabla de depreciaciones. Mira, yo la voy a poner y la voy a pegar aquí. Ahí. Claro, mira, si tú te das cuenta, acá abajo aparecen 8 millones, ¿no es cierto? No sé si lo alcanzas a ver. Sí, sí lo veo. Ya, 8.319.000. Esos 8.319.000 es la depreciación de un año. Pero como esta es una depreciación lineal, entonces esto se repite cada año hasta que se deprecian totalmente los activos fijos. El tema acá está en determinar o explicar cuál es el método de depreciación que nosotros estamos utilizando. Y en este caso vamos a utilizar el método de depreciación lineal en función de unidades de consumo anuales, los cuales están aceptados por la IFRS, por lo tanto es una depreciación financiera bajo normas IFRS. Y esos 8.319.000 que están ahí, si tú te fijas, voy a ir acá, voy a abrir el flujo para que lo conectemos con el flujo. Mira, ¿Y qué es ese IFRS que me dices? eh,
Claro, básicamente el IFRS son normas internacionales de contabilidad, que lo voy a anotar aquí, Vale. normas internacionales de presentación de información financiera. Mm, Entonces acá en estas normas a ti hay unas NIC, no recuerdo ahora cuál NIC es, pero esas NIC te hablan de la depreciación y esa depreciación y esas NIC aceptan la depreciación lineal en base a unas unidades de consumo, en base a unidades de consumo. Y esas unidades de consumo, en este caso nosotros las estamos definiendo en partes iguales todos los años. Por lo tanto, por eso que acá colocamos 8 millones. Y si eso lo vemos en el flujo, vamos a abrir aquí el flujo. Eso está aquí. Acá. Ya, mira, acá está Paola, no sé si lo puedes ver o no. ¿Puedes ver el hologrando? Sí, sí, estoy justamente en el flujo. Ah, ya, ok. El Claro, DTV. sí, o sea, en el fondo si ves acá en la línea 42, o más bien dicho que arriba en la línea 27, ahí está la depreciación. Y si te das cuenta, son 8.319.000 por año, que es lo mismo que nosotros tenemos acá, 8.319.000, es lo que está ahí. Entonces, esta es la depreciación de un año bajo norma IFRS, y como estos son proyectos de 5 años, si yo sumo los 5 años, me da 41.597.000. Eso básicamente es el total de activos, y ese total de activos, si lo vemos en el informe, voy a subir más arriba, y esa es la pregunta que contestó Carlos. Carlos contestó aquí una pregunta donde no sé si lo ves aquí, pero acá él colocó inversión en propiedad, planta y equipo, 41.596.000. Entonces lo que tú tienes que explicar en la pregunta de abajo es cómo esto se va a depreciar, cómo se están depreciando estos 41 millones de pesos en activos fijos. Y esos 41 millones de pesos en activos fijos, estamos diciendo que tú lo vas a depreciar en función de la norma internacional IFRS, y va a ser en base a método lineal, en base a unidades de consumo que son iguales todos los años. En este caso son 8 millones todos los años, y pasados los 5 años se te va a producir un valor residual igual a cero. Los activos fijos van a valer 0 pesos al final de los 5 años, en términos de valor libre, porque esos 41 millones que colocó Carlos arriba es un valor libre. Si nosotros vemos aquí el flujo, tú ves que esto suma 41 millones, ¿ves? 41.597, ese es el valor libre. Por lo tanto, al final del año, o sea, al final de los 5 años, el valor libre, el valor residual, va a ser igual a cero. Pero el valor residual, el valor IFRS va a ser igual a cero, pero nosotros acá, arribita, no sé si tú lo ves ahí, estamos determinando que el valor comercial de esos activos fijos va a ser igual a 4 millones de pesos al final del quinto año, y básicamente aquí yo tomé un supuesto diciendo que el 10% del valor inicial va a ser el valor de reventa, o el valor de desecho de estos activos fijos. Por eso esta línea se llama valor de desecho. Es decir, comercialmente los activos van a valer 4 millones. Eso, es como ese valor de desecho generalmente queda casi en el último periodo, ¿no? Claro, en el último periodo, porque acá en el fondo, como este es un proyecto a 5 años, entonces nosotros estamos aquí asumiendo que el valor residual de los activos fijos va a ser cero al final de año, pero su valor comercial va a ser de 4 Bueno, millones. de 4 millones. Y es como que tú lo vas a vender en 4 millones de pesos. Ya. Te van a pagar Dime,
Para el cálculo de la depreciación lineal, ¿ahí aplica alguna tasa, algo? Básicamente la tasa es una tasa fija de, no sé, podríamos sacarlo, por ejemplo, por decir algo, podríamos decir más 41. Bueno, tú después si quieres lo sacas más exacta, más 41 dividido, o más bien dicho, más 8 dividido por 41, que es el total. Entonces, si nosotros lo aplicamos porcentaje, estamos depreciando más o menos un 20% anual. Esa es la tasa de depreciación de un 20% anual. Pero en el fondo tú tienes que sacarlo más exacto. Ahora, ¿cómo se saca más exacto? Básicamente sumando esto de aquí y después diciendo acá abajo que yo divido esto, lo divido por esto de aquí y ahí obtengo en realidad es un 20%. Eso es. 20%. Y ese porcentaje de depreciación, o sea, si antes de llegar es que no me acuerdo si cuando haces el método lineal, aplicas tasa o simplemente, me acuerdo grosso modo, pero no me acuerdo si para desarrollo del método lineal lleva ahí alguna tasa sugerida o algo. No, o sea, primero hay que tener conciencia de que para nosotros llevar a cabo esta depreciación nos vamos a basar en la normativa internacional que se llama la IFRS. Y esa normativa internacional a ti te dice que los activos fijos deben depreciarse linealmente o en unidades de consumo que son dadas por el mismo bien. Por decirte una cosa, mira, acá nosotros tenemos cámaras de frío que van a almacenar carne. Entonces, uno podría establecer una depreciación diciendo, basándose en los kilos de carne que tú le vas a meter a la cámara de frío. Esa podría ser una opción. Otra opción podría ser en las horas de uso de la cámara de frío. Entonces uno dice, tengo tantas horas de uso de la cámara de frío, por lo tanto le corresponde tanta depreciación. Y uno podría estimar que todos los años vas a tener, no sé, bueno, no sé, pongámosle que uno, no sé, por dar un ejemplo, 10.000 horas de uso en el año. Entonces todos los años vas a depreciar 10.000 horas de uso, cosa que a los 5 años vas a tener 50.000 horas de uso y ese sería el total de la vida útil del bien. Porque, por ejemplo, mira, o sea, el método, o sea, la normativa IFRS no te dice específicamente usa este método, sino que te dice tú escoges el mejor método que sirva para los fines de tu negocio. Entonces, si nosotros lo buscamos acá, lo podemos buscar IFRS, IFRS propiedad, puede ser, planta y equipo. Esa es la NIC 16. La NIC 16, si tú la revisas acá nosotros, te va a hablar de la propiedad, planta y equipo. Y dentro de eso te va a establecer los métodos de depreciación. Ahí está, mira, depreciación. Entonces, si tú miras esta depreciación, no aquí, pero a ver si lo... 49. Esta depreciación, vamos a la otra. Depreciación era la página, mejor la página 43. Página 43. O arriba escribe el numerito, José, Ya, donde sale la numeración. claro, es que parece que no le ponen página. Parece Ah, que no no, le... donde te dice 22 de 28, ahí digita el número y Ah, pero te acá está, envía mira. un... Mira, acá está, mira. Entonces dice, se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. Ya una entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de propiedad, planta y equipo entre sus partes significativas y depreciará de forma separada cada una de estas partes. Ya, bueno, acá hay toda una forma de operar que te la explican acá paso a paso
Si tú quieres, ¿no es cierto?, le pegas a esto una leída, pero lo que yo digo que lo que dice esto en términos simples es que tú puedes escoger la forma en la cual depreciar. Entonces acá lo que nosotros estamos escogiendo es decir, vamos a establecer acá una tasa de depreciación lineal que va a ser igual en todos los años y según lo que calculamos acá es un 20%. Y por 5 años eso va a ser igual a un 100%. Pues esto debería ser igual por 5 porque son 5 años, debería ser igual a un 100%. Ahí está, ¿no? Entonces, bajo IFRS, NIC 16, nosotros estamos estableciendo esa modalidad de depreciación y obviamente eso no va en contra de la norma financiera, por lo tanto nos estamos respaldando en esa norma. O sea, acá inclusive nosotros en esta parte de aquí, nosotros le podríamos poner, inclusive esto lo podría dejar como ¿cómo se llama esto? Como quizás un anexo, la NIC 16, un anexo o una, ¿cuánto se llama Un esta? vínculo. Claro, sí, un vínculo o algo así para que se pueda, para que las personas tengan conocimiento. Pero en esto nos estamos basando, IFRS, NIC 16, para realizar la depreciación lineal en unidades de consumo, que en este momento la unidad de consumo la terminamos en un 20% anual. Vale. Y ese 20% anual te da 8 millones. Y 8 millones por 5 te da los 41 millones que puso Carlos acá arriba. Ahí los tienen, 41.596. Es decir, al final del quinto año estarían todos los bienes con un valor residual igual a 0, pero su valor comercial sería de 4.160.000 según lo que vemos ahí. Vale. Ese es su valor comercial. Vale. Eso es la depreciación. Paola, yo creo que no hay que decir nada más que eso. En el fondo, Sí. sí, porque eso es. Ahora, para efectos del flujo de caja, tú ves que la depreciación acá abajo se vuelve a agregar, porque Sí. solamente se pone arriba para que se calcule el impuesto. Pero acá abajo se agrega porque la depreciación no es una salida de plata. Entonces por eso hay que agregarla aquí, pero eso tú no deberías explicarlo porque eso es parte del flujo. No, pero sí para entenderlo, porque sí, sí. No me acuerdo que en algún lado se consideraba. Claro, Y mencionaste otro punto más que había. sí. Bueno, ahí estamos con el primero que es Ese, este, que sería la depreciación. Depreciación del activo fijo. Después viene lo que es la amortización de los gastos de puesta en marcha. Ahora, esos gastos de puesta en marcha, tú lo tienes, a ver si lo tienes en alguna parte por aquí. No lo tienes, parece, pero lo podemos sacar de acá. Gastos de puesta en marcha. acá. Porque Claro, ahí está, pero no sé si. Ah, no, por acá lo tiene, a ver. Ah, es lo mismo, sí. sí, es que lo tiene acá arriba, 32. Ah, no, pero este está. No, ese está mal. 32. A ver. 447. A ver si es lo que está mal. Si no, el 32. Marketing. Ah, no, ese. O sea, está bien. O sea, en el fondo uno podría llegar y pegarlo aquí por este lado. Ahí. Y estos gastos de puesta en marcha, 32.447, también lo señaló Carlos en su pregunta. Tú vas para acá arriba, ¿no es cierto? A la pregunta de Carlos, y Carlos la tiene acá, mira, gasto de puesta en marcha. ¿Por qué? Porque él tiene que hablar Carlos tiene que hablar de la inversión inicial. Y tú básicamente tienes que hablar de cómo esa inversión inicial se va a amortizar o depreciar. Entonces, por eso están conectadas esas dos preguntas. Y obviamente también está conectada con el flujo de caja. Tú ves que aquí Carlos puso 32.447, los gastos de puesta en marcha, y tú acá abajo estás hablando de 32.447, pero estás describiendo. Estás diciendo que es capacitación, que es gasto de legalización, marketing, merma, garantía, etcétera, etcétera.
Ahora, si nosotros vamos al flujo de caja, esos gastos de puesta en marcha no lo vemos directamente porque están dentro de esos 165 millones. No sé si lo ves ahí esto, Paola, Sí, ¿no? sí, sí, vamos. Ya, Sí. dentro de esos 165 millones están los gastos de puesta en marcha, tal como Carlos lo presenta acá arriba. Mira. Aquí, ahí están los 165 millones y dentro de esos 165 millones, Carlos está considerando lo que es el gasto de puesta en marcha. Ahora, el gasto de puesta en marcha como tal, eso se debe amortizar y nosotros acá en este caso igual lo estamos amortizando. Estamos amortizando el gasto de puesta en marcha y también lo estamos amortizando bajo IFRS. ¿Ya? Igual gasto de puesta en marcha. A ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde lo pusimos eso? Aquí. O sea, igual en el fondo esto es IFRS y obviamente también tiene asociada una NIC que, bueno, es cosa de buscarla acá, ¿no? Pero por ejemplo, estos son, a ver, podríamos llamarle amortización, IFRS amortización, la NIC 38. Esta es la NIC 38. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos ahora amortizando son activos intangibles. ¿Por qué? Porque tú sabes que el activo fijo es un activo físico. Las camionetas tú las ves, las puedes tocar, todas estas cosas las puedes tocar, son cosas físicas. En cambio, esta inversión que se llama gasto de puesta en marcha es una inversión intangible, tú no la puedes tocar. Entonces, por eso esa tiene otra metodología, tiene otra NIC. Y esa NIC de aquí es la NIC 38 y obviamente aquí también nosotros establecimos una metodología similar a la metodología que establecimos en la depreciación. Como este proyecto está a 5 años, bajo la NIC 38, nosotros decimos aquí que eso se va a amortizar en 5 años. 5 años, aquí está, 5 años. Entonces, si yo sumo esto, me da 32,447 y esos 32,447 básicamente es lo mismo que tú tienes aquí, 32,447. Entonces eso se está amortizando en función de, esto igual debería ser en función de una tasa de un 20%. Porque, por ejemplo, si tú dices aquí, divides ese, lo divides por este de acá y le pones porcentaje, también es una tasa de un 20%. Es decir, estamos amortizando en 5 años, porque el proyecto está a Y el 5 años. método, ¿Sí? porque la amortización también tiene un método. Sí, también tiene un método y ese método también está en la NIC 38 bajo norma IFRS y básicamente acá lo que nosotros estamos asumiendo en función de esta norma es que la amortización de estos gastos puestos en marcha se van a amortizar en una tasa, ¿no es cierto?, de un 20%, que también es un método lineal, y obviamente eso es aceptado por la NIC 38, lineal en 5 años. Bueno, la NIC 38 no acepta más de 5 años, por ejemplo, si uno lo lleva 6 o 7 u 8 años el proyecto, no te lo acepta depreciar más de 5 años según lo que recuerdo, no sé si son 5 o 6 años, más allá no se puede, nosotros estamos dentro del tope de lo que acepta la NIC. Vale. ¿Ya? Y esta, y simplemente eso, esto ahora acá se ve en el flujo de caja que estamos amortizando el 100% y eso está metido acá dentro, está metido dentro de la inversión inicial. ¿Ya? Ese sería el segundo concepto. El tercer concepto es lo que es la amortización del préstamo. ¿Ya? Y la amortización del préstamo, obviamente acá nosotros tenemos que
amortizarlo también, amortizar en base a la tabla bancaria, porque acá no existe una NIC, sino que quien te da, quien te dice cómo se debe amortizar es el banco. El banco a ti te dice que tienes que amortizarlo de esta forma, de esta otra, de esta otra. Entonces, si nosotros vamos acá abajo, voy a ir a seleccionar este tema. De aquí. Entonces, esto de acá, mm, 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 aquí, ¿no es cierto? Ahí está, bueno, básicamente aquí EGP ¿cuánto te dijera yo? En el escenario con deuda está proyectando una, santa cosa, está proyectando la obtención de un crédito, de un préstamo, o de dos préstamos, uno de 20 millones y el otro de 10 millones. Entonces, como tú ves acá, igual, básicamente esto podría haber sido más largo, pero en el fondo aquí el GP, o lo que estamos haciendo es también eh, producir la amortización de este préstamo en los 5 años que dura el proyecto. Por ejemplo, este se amortiza en 5 años y este de acá se amortiza en 4 años. Por lo tanto, este primer préstamo número 1, se amortiza en 5 años, préstamo número 2 se amortiza en 4 años. Claro, ahora esta amortización que está acá, si tú la ves aquí en el flujo, ¿no es cierto? Bueno, en todo caso aquí también están las tablas. Estas son las tablas, ¿no? Las tablas en Excel. Si tú te das cuenta acá, tú lo que tienes que hablar es de la amortización del capital, solamente de la amortización del capital, porque básicamente los intereses corren por otro carril. Los intereses son como te dijera, son básicamente un costo para GP. Los intereses son un costo, mientras que la amortización, esta columna que está aquí, mira, esta columna que está aquí es la amortización del préstamo. Entonces, acá lo que tú tienes que decir es que el préstamo se amortiza en función de la tabla estimada de lo que sería un préstamo bancario. Y acá no hay, como te dijera yo, no hay un valor fijo, sino si tú te das cuenta acá, se amortiza en función de cómo se van cancelando las cuotas. Es decir, en este caso, lo primero que uno tiene que saber es que tú tienes que calcular una cuota anual y esa cuota anual se divide en dos conceptos, el concepto de interés y el concepto de amortización. Y obviamente los bancos siempre se pagan primero los intereses, por eso tú te das cuenta que acá el interés en el primer año es más alto y después los intereses van bajando. En cambio, Hasta que llegue a cero. claro, el capital es al revés, el capital empieza chiquitito y va aumentando a medida que se va terminando el préstamo. Por lo tanto, esta es una típica amortización de cuando tú pides un préstamo bancario. Así se amortiza. Entonces, esto es lo que tú tendrías que explicar. O sea, en términos simples, es una amortización de una tabla que supuestamente te emitiría un banco. Nosotros acá lo estamos proyectando, estamos haciendo un supuesto, inclusive que la tasa es un 8%, y, eh, y estamos asumiendo la tasa del 8%, y además de eso estamos asumiendo que GP va a pedir dos préstamos en el escenario con deuda. ¿Por qué? Porque en el escenario con deuda, acá están, mira, ahí están los 20 millones y los 10 millones. En el fondo estamos pidiendo 30 millones. 30 millones que obviamente, igual acá, el primer préstamo es de 20 millones, el segundo es de 10, ahí están los 30 millones que nosotros estamos pidiendo acá. Y ahora,
¿Cómo Mm. esto se amortiza? ¿Cómo se amortiza este tema del capital? Se amortiza, a ver, dame un segundo. Entonces va a ser 20 millones el primer año y 10 millones el segundo año. Claro, y eso es básicamente por la necesidad de flujo de caja. Ya. Y obviamente acá está el capital de los préstamos. Ahí se está amortizando, ¿eh? Se está amortizando. Si tú sumas eso, te da los 30 millones. Se está amortizando en los 5 años. Y obviamente acá, como tú ves, la amortización está cada vez va subiendo. Cada año sube porque el capital se paga después. Primero se pagan los intereses. Esa es la forma en que se amortiza el capital. Entonces, eso es lo que tú tienes que hablar en esa parte. Ahora, obviamente, esta amortización es solamente para el capital, o sea, perdón, para el flujo de caja con deuda. ¿Por qué? Porque el flujo puro o flujo de caja sin deuda, si tú lo ves aquí, este no tiene préstamo porque es sin préstamo. Ahora, aquí es donde viene la disyuntiva, esto, Paola, y yo le comenté a Carlos que aquí vamos a tener que tener nosotros cuidado. Mira, porque en el fondo, cuando yo tuve que calcular este tema de las tasas de descuento que están acá abajo, no sé si la ves ahí, puse tres tasas de descuento, o sea, como tres escenarios diferentes de tasa de descuento, una más baja y la otra más alta. El tema está en que algunas veces piden que sean dos tasas de descuento, una tasa de descuento para el flujo puro y otra tasa de descuento para el flujo con deuda. Pero en este caso yo, por razones de tiempo, porque es una enormidad de trabajo para poder llegar a determinar estas tasas, yo dije, chuta, vamos a usar las tasas, vamos a usar las mismas tasas para los dos flujos. Vamos a usar Ya, las mismas tasas para los dos flujos, pero con el simple objeto de simplificar el análisis. ¿Por qué? Porque en el fondo si yo uso las dos tasas para los dos flujos, entonces este band que me da acá abajo es más o menos comparativo porque estoy usando las mismas tasas. Pero también hay que tener presente que a veces no nos sirve de nada usar una tasa diferente para el flujo sin deuda, porque se supone que el flujo sin deuda te exige una tasa de capital más alta para o sea, una tasa más alta de parte de los accionistas. Y por lo tanto, si la tasa más alta en el flujo sin deuda, obviamente el valor neto, el VAN, va a ser menor. Por lo tanto, como que no tiene mucho sentido usar dos tasas diferentes. Entonces los profesores capaz que digan, oye, pero deberían haber usado dos tasas. Bueno, al final no lo usamos, como te dije yo, por temas de tiempo. Pero, por ejemplo, yo digo que casi como que no vale la pena, porque, por ejemplo, si nosotros hacemos este ejercicio que está aquí, mira, nosotros podemos determinar un RF, por decirte, un RF de un 5, ¿ya? Un RF de un 5, un RM, por ejemplo, pongámosle un 17 y después determinemos un beta U, por ejemplo, un beta U de un 1.1, ¿ya? Entonces, con estos factores que están aquí, nosotros podemos determinar lo que es el KSU, que básicamente sería la tasa la tasa de descuento del flujo de caja puro, es decir, el flujo de caja sin sin deuda, deuda. sin deuda. Entonces, mira, yo lo voy a hacer aquí esto, Paula, para que hagamos el ejercicio y veamos qué sale este cuento. Voy a hacer esto, menos ese, ¿eh? Después voy a hacer este por este más este de acá arriba. Ya, ahí te da un 18.2, ¿no es cierto? Ujú. Te da un 18.2. Ya, pero ahora, ¿no es cierto? Si yo determino, por algún motivo determino que mi beta con deuda, beta L, ¿no es cierto? Va a ser de un 1.2. Claro, y es obvio, tiene sentido porque siempre el beta con deuda es más riesgoso que el beta sin deuda, por lo tanto siempre el beta con deuda es más alto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo voy a tener que acá determinar mi
mi KS, ¿no es cierto? Mi KS, que básicamente este es un leverage, y este de acá, que podríamos colocarle aquí una L, que es leverage, podría ser, dame un segundo, aquí voy a copiar esta fórmula, la voy a copiar acá abajo, y aquí, en vez de usar el beta sin deuda, voy a usar el beta con deuda. Ya, y obviamente, como estoy usando el beta con deuda, por lógica, esta tasa leverage es más alta. Es decir, los accionistas acá me están exigiendo un 19.4, mientras que sin deuda, como existe menor riesgo, me están exigiendo un beta perdón, una tasa de un 18, un poquito más baja porque el riesgo no es tan alto. Acá, como hay deuda, me están exigiendo una tasa más alta. Ya, entonces, esta de acá arriba sería la tasa, básicamente la tasa del escenario sin, sin deuda. Pero la tasa del escenario con deuda, básicamente es lo que se conoce como el WACC. Y en este caso, esa, como tú sabes, la tasa de ese escenario sería el 19 que yo tengo ahí, que es ¿por qué? Porque el WACC mide la tasa con deuda. Entonces yo tengo que usar esa de abajo, no el 18 porque estoy midiendo una empresa con deuda. Entonces, este de aquí, ¿no es cierto? Sabemos que es el KSL. Este es el KSL, es el 19.4 que está ahí. E imagínate que los accionistas ponen un 50% de capital, 50% de capital, y acá al lado, ¿no es cierto?, el banco que es, ¿no es cierto?, la tasa KD, que se llama, la tasa de la deuda. Imagínate que es la misma tasa que nosotros tenemos acá, la tasa del préstamo, que es le pusieron un 8%. Ahora este 8% no es inventado esto, Paola, tampoco, sino que es una tasa que yo investigué en el Banco Central de Chile. Y esa te dice que en los últimos, o sea, actualmente se está usando una tasa de crédito promedio de un 8% anual. Entonces de ahí yo bueno, era un 8,3, un 8,4, algo así, pero yo la llegué y la dejé en un 8 para efectos solamente de simplicidad. Entonces, podemos, ¿no es cierto?, usar esa misma tasa y decir que es de un 8. La tasa de la deuda es de un 8. Entonces, obviamente, como la empresa esta se está financiando con un 50% de capital y con un 50% de deuda, porque el 50 más 50 hacen el 100. Entonces, ¿yo cómo determinaría acá mi WACC? Mi WACC, ¿no es cierto? Sería eso por eso más eso por eso de ahí. ¿Qué me da? Me da un 13,7. Si te das cuenta aquí, me está dando un 13,7. Y si tú la comparas con esta que está acá arriba, te da un 18,2. Obviamente esta de acá arriba es más alta y esta de aquí también es más alta que esa, porque estas que están acá no tienen el componente de la deuda. Específicamente esta de aquí no tiene el componente de la deuda ponderada de la empresa. Entonces por eso esta es más alta que esta de acá abajo. Y esta, como tiene el ponderado de la deuda y del capital ponderado, ¿no es cierto? Es más bajo por la ponderación. ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, en este trabajo, en este flujo de caja, la tasa que yo apliqué fue esta de aquí, fue esa tasa. Esa fue la tasa que yo apliqué. Entonces los profesores podrían decir, oye, pero ¿por qué no aplicaste la tasa KSU al flujo sin deuda? Porque esta es del sin deuda. Esta es la sin deuda, ¿no es cierto? Y esta de acá abajo es la con deuda. Con deuda. Entonces, yo tendría que haber aplicado una tasa sin deuda al sin deuda y una tasa con deuda al con deuda. Pero para efectos de no estar investigando y por el tiempo que esto significaba, yo dije voy a usar las dos tasas porque al final yo al usar esta tasa de acá, estoy diciendo que tanto mi escenario con deuda como sin deuda se están descontando por la misma tasa para efectos de la comparación, para hacer el análisis comparativo. Pero además de eso, si tú te das cuenta,
Paola, si tú le aplicas al flujo neto, o sea, si tú sacas el BAN, si sacas el BAN en función de esta tasa, como esta tasa es más chica que esta tasa de acá arriba, entonces acá el BAN en este escenario te va a dar un BAN más positivo. En cambio acá te va a dar un BAN más negativo. Es decir, aplicando las dos tasas aplicando esa tasa a los dos flujos, yo voy a tener un BAN en el fondo que lo voy a estar midiendo desde un punto de vista de una perspectiva como paralela, porque en el fondo si yo aplico al flujo sin deuda esta tasa de acá arriba, como es una tasa alta, los accionistas están exigiendo mucho por ese proyecto, entonces obviamente es probable que acá el BAN me haya dado negativo. Y como se ve en este escenario aquí, ¿no es cierto? En este escenario con deuda, por ejemplo, aquí el BAN con la tasa más alta que yo logré calcular me dio 10 millones con deuda y en el sin deuda me dio 7 millones. Entonces, de por sí, el escenario con deuda es mejor que el escenario sin deuda. Entonces, imagínate que si yo a este escenario puro eh, ahora tú ves que tiene un 19, pero como sabemos, por este ejercicio que hicimos aquí, sabemos de antemano que la tasa de un escenario sin deuda es mucho más alta, es mucho más alta. Entonces, imagínate que acá en vez de los 19,36, yo le hubiese aplicado, no sé, unos 24, un 24%. Entonces, si le aplico un 24% a este escenario, capaz que este monto de acá me hubiese dado negativo. Me hubiese dado negativo y eso no me hubiese ayudado para nada. ¿Por qué? Porque yo hubiese llegado a la misma conclusión. Porque si yo subo la tasa aquí, imagínate un 24%, acá, mira, ahí me da me da un Negativo. 19. Entonces, la conclusión que yo saco aquí es que, claro, yo aquí apliqué la tasa KSU, apliqué la tasa KSU de un 20 que es mayor. La tasa KSU es mayor a la tasa WACC que yo le aplico a un escenario con deuda. Entonces, ¿Qué significa? bueno, el KSU es básicamente, es una sigla que inventaron los autores por ahí en alguna parte, pero básicamente tiene que ver con algo como el capital, el K de capital, la S, no sé qué significa, o stock, puede ser stock de acciones, el capital accionario puede ser, porque Vale, vale. K significa capital, S stock Sí. de acciones y el U es unleveraged. Por lo tanto, es la tasa de capital desapalancado. La tasa de Vale, capital vale. desapalancado. Eso podría ser, o sea, estoy ahora imaginando, en realidad no sé, pero más o menos eso es lo que significa de acuerdo a las siglas que puedo entender. Y imagínate si tú le aplicas un 24%, le aplicas eso, te va a dar menos de 19 millones. Entonces, ¿a qué conclusión llego yo? Digo, no, esta cuestión, este proyecto puro no se puede aceptar, no se acepta porque me da un BAN negativo. ¿Cuál es el que tengo que aceptar? Este de acá, porque este me da un BAN positivo. O sea, si yo considero una tasa más alta acá, voy a llegar a la misma conclusión que utilizando la misma tasa, porque si tú te das cuenta, usando la misma tasa, este te da un BAN de 7 millones y este te da un BAN de 10 millones, por lo tanto yo digo, el flujo con deuda hay que aceptarlo, mientras que el flujo puro no hay que aceptarlo porque el flujo con deuda te da un mayor BAN. Entonces, al final, si yo le cambio la tasa acá a un 20% o a un 24%, al final voy a llegar a la misma conclusión, no sé si me explico, llego a la misma conclusión. Entonces, por eso yo dije, chuta, no es tan relevante desgastarse calculando una tasa con deuda, siendo que si yo aplico la teoría que está acá, si yo aplico esta teoría, voy a llegar a la conclusión de que un escenario con deuda siempre va a ser más favorable en términos del RAN que un escenario sin deuda, por esta teoría que está acá, que en el fondo esta teoría es la que explican los libros de finanzas. Vale, es en base a eso que tú has calculado las tres tasas para los tres escenarios.
Correcto, claro, para los tres escenarios. Entonces, pero siempre en los tres escenarios esta tasa de acá va a ser mayor, porque siempre va a ser mayor. Esta ponle que sea un 14, esta ponle que sea un 8. Siempre el KSU va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no está el componente del préstamo bancario y la tasa. Obviamente la tasa del préstamo bancario siempre va a ser más baja, lo vemos acá, ¿no es cierto? Que acá la tasa del préstamo bancario es un 8, mientras que la tasa que exigen los accionistas es un 19 o un 18, un 19 o un 18. Entonces siempre la tasa del banco va a ser más barata y como esto está ponderado aquí en el WACC, entonces como esta tasa es más chiquitita, te hace bajar la tasa final. Por eso que la tasa de un flujo apalancado es más baja que la tasa de un flujo sin deuda. Eh, o sea, los profesores pueden preguntar eso, pueden preguntar, pero al final, o sea, yo igual lo expliqué eso en un párrafo. Hice este mismo ejemplo que está aquí, explicándolo en el párrafo, porque en el fondo, con la teoría uno llega a determinar eso, que siempre un flujo con deuda va a ser más beneficioso eh, si es que todas las otras variables permanecen iguales. Porque aquí la única variable que nosotros estamos cambiando es la variable de los préstamos, que el resto está todo igual, pero solamente estamos pidiendo préstamos. Y si es así, en ese caso, eh, eh, siempre te va a dar, o sea, usando la misma tasa, siempre el flujo con deuda te va a dar un van mayor al flujo puro. Eh, eso hay un poquito como, porque puede decir, ¿cuál es el criterio para tener, por qué escogieron en el escenario 1 una tasa de 6,27%, en el segundo una de 12,82% y una de 19,36%? Podríamos decir que nos basamos en la teoría. Claro, o sea, nos basamos en la teoría, pero aplicado a la realidad. Porque por eso te digo yo que para yo llegar a esto A determinar esas tasas. sí, hay una tremenda investigación que yo la explico, lo dejé como anexo. Yo lo dejé, esa explicación la dejé como anexo y obviamente acá está la investigación. O sea, es bien largo porque al final primero tú tienes que aquí calcular un beta 1, un beta 2, un beta 3. Después, ¿no es cierto? Me metí a las páginas, datos de investigación, a la página de Finance, busqué una empresa proxy, que en este caso la empresa proxy era el Jumbo, porque era la empresa que más se parecía, vendía productos medio parecidos. Y después, ¿no es cierto?, busqué lo que son la base de datos estadísticos de lo que son los bonos a 5 años del Banco Central, busqué lo que es, ¿no es cierto?, las acciones del Jumbo en términos en la Bolsa de Santiago y finalmente acá busqué lo que es ¿cómo se llama esta cosa? Movimiento. Los créditos, en el Banco Central, cuáles eran las tasas promedio de crédito que hoy día se estaban prestando. Y acá el Banco Central, por ejemplo, te habla de un 8,9, 8,9, un 8,8. Básicamente yo dije, esta cuestión es un 8 nomás, listo, o sea, porque esto sube y baja, aquí se ve, va subiendo y bajando, subiendo y bajando. Entonces ya, llegué y la cerré en un 8. Y obviamente acá está todo el cálculo de lo que es el RF, pues, la tasa libre de riesgo. Para eso tomé todos los datos del 2019 hasta el 2022 y ahí calculé la tasa libre de riesgo a 5 años para bonos de BCP que emite el Banco Central. Entonces, básicamente, esta es toda una investigación que hice y aquí me demoré una cantidad enorme de tiempo para tratar, o sea, para llegar finalmente a determinar las tasas que están acá, ese 6,27, el 12, el 19. Eso yo lo explico todo en el anexo del trabajo. Y en ese mismo anexo explico esto de acá, de por qué nosotros decidimos finalmente usar la misma tasa tanto para el escenario con deuda como para el escenario sin deuda. Eran dos motivos. Uno, por la simplicidad en el análisis y dos,
porque una tasa en un escenario sin deuda siempre va a ser mayor que una tasa en un escenario con deuda, por el hecho de que en un escenario sin deuda no existe la ponderación del crédito y por lo tanto los accionistas te van a exigir más en ese escenario y no va a tener el factor ponderado de la tasa del préstamo, que al final la tasa del préstamo es más chica que lo que te exige el accionista, porque obviamente es así, porque imagínate, o sea, si no los accionistas preferirían poner su plata en el banco antes de invertirla en un proyecto. Ellos la invierten en un proyecto porque saben que van a ganar más, si no la meterían en un banco. Por eso las tasas de los bancos son más bajas. Mm. Y ese mismo hecho, esa misma lógica, hace que siempre el WACC, la tasa WACC va a ser menor a la tasa KSU, y si es así, el valor actual neto del flujo con deuda siempre va a ser mayor que el valor actual neto del flujo sin deuda, independiente de la tasa que tú uses. O sea, esos son los dos temas que yo aquí planteé. Ahora, si el profesor lo encuentra mal, lo encuentra bien, pero por temas de tiempo no me voy a dar el trabajo de estar calculando las dos tasas. Mm. Em, entonces, ¿y la TIR? ¿Cómo la calculaste? No, la tira siempre está, ese siempre. Está en el fondo, aquí está la forma de Excel nomás y calculas el retorno interno del proyecto. Eso es simple porque al final es el retorno interno, ¿no? Es lo que te produce lo que te produce el flujo interno, sin considerar Pero eso es en un año, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo sería tu interpretación? Bueno, es igual está esto, Paola, igual yo lo escribí, pero la interpretación simple es que esta tasa de aquí siempre tiene que ser mayor a la tasa de descuento para que el proyecto sea viable. En este caso, esta tasa es de un 21, la tasa de descuento de un 19, el TIR es mayor, por lo tanto el proyecto es rentable. Mm. Esa es la interpretación, no tiene más que Con eso. el comparativo de la tasa de descuento. Sí, eso es. Vale. Entonces, Paula, si ya tuviste todo este tema, básicamente lo que hay que tener aquí, cuidado, ¿no es cierto?, es con esto, que puede que lo pregunten los profesores porque es algo complejo de calcular, quita tiempo. Ahora los profesores pueden decir, oye, ¿por qué no calcularon la tasa? ¿Por qué no pusieron las dos tasas? Incluso pueden bajar hasta la nota por eso, no creo, pero si es que leen el párrafo que nosotros, o sea, que yo puse ahí, capaz que no lo hagan porque ahí está explicado lo mismo que está explicado acá. Y, y lo otro es que lo pueden preguntar también en la defensa. En la defensa, porque es un misterio, o sea, oye, ¿cómo calcularon esto? ¿Cómo llegaron a eso? Ya, ok, bueno, hay que explicarlo. Son cosas, o cómo, no sé, de repente hay tantas cosas que te pueden preguntar, oye, ¿cómo calcularon esto? ¿Cómo determinaron esto? ¿Cómo llegaron a esta conclusión? En diferentes temas. Pero es por eso que hay Mm. que prepararse bastante con esto, Mm. Paola. Sí, la verdad que em, esto, con eso, lo que respecta a la pregunta que tenía, ahí culminaría con eso la respuesta de la pregunta que me tocó. O sea, ese tema de las tasas, yo te lo expliqué básicamente porque de aquí, de esto de la Es tabla de que, préstamos, nos saltamos para allá, nos fuimos para allá, o sea, como que nos desviamos. Pero no, no, está bien, no sé si está bien. Ahí tenía una duda en el desarrollo ahí del préstamo, porque se supone que si hacemos un préstamo en el año 1, después otro préstamo en el año 2, y se hace el cálculo de la amortización para ambos préstamos, entonces en el flujo sale otro monto. Entonces ahí yo tenía duda de cómo habías llegado a ese, porque son dos distintos, o sea, cómo eh, cómo lo desarrollaste. es que eso es fácil, esto, Paola, mira, porque por ejemplo, si tú te das cuenta acá, aquí aparecen 3, 409, ¿no es cierto? Ujú. Que Que ese es básicamente,
Este es el año 1, Ujú, que son esos 3.409 que están ahí. ujú, Son esos primeros 3.409. En el segundo año aparecen 5.901. Y esos ujú. 5.901 aparecen de acá, pues, mira, aparecen del año 2 más, La más amortización. este de Los acá, dos. Ah, vale. Ahora sí. 5.901. Y así, pues, y después este de ahí, más este de Con ahí, ese el de año ahí. 3. Y al final te van a quedar estos dos, 7.433. Si nosotros lo vemos en el flujo aquí, ahí están los 7.434. Los 742. Eso Igual. es. Vale. Ahora sí ya me queda clarito. La verdad, José, a mí me gustaría, yo sé que estamos contra la hora para avanzar y revisar y todo. Eh, como te decía, en lo que respecta a esta pregunta, ahí culminaría un poco la explicación de los Sí, puntos a yo creo tratar de que, ahí. claro, este último punto es como el más fácil porque este ya tú lo entiendes, que está con una tabla de amortización. Este de acá quizás necesitaría un poquito más de explicación, igual que este de acá arriba. Eh, Ahora no sé si estas tablas las vas a dejar como anexo, las vas a dejar aquí mismo, eso es cosa de que tú lo vayas ordenando ahí. Pero esta pregunta básicamente tiene esos tres componentes, las tres amortizaciones. Vale. Y eso es, Ya. Bueno, y la verdad que sí, a mí me gustaría igual, bueno, no ahora, pero no sé si de repente entre fin de semana o algo que igual me explicarás cómo has ido desarrollando toda la parte financiera, lo que consideraste y todo, porque si bien es cierto, para desarrollar la pregunta, yo te agradezco mucho lo que has explicado, que me ayuda mucho, pero igual como para tener una idea de todo, porque, claro, pues sí, ¿por qué solicitar un préstamo de 175? ¿Por qué consideran ese tipo de tasa? O cualquier cosa que pueda salir, ¿no? La verdad sí, que sí. correcto, Paula, pero como te decía yo, eso es parte como te dijera, de la preparación que tenemos que hacer para hacer la defensa, porque cualquier pregunta de esta te la pueden hacer. Entonces, tenemos que prepararnos, como bien dices tú, claro, podemos reunirnos un día, no sé si este fin de semana, porque en el fondo como vamos a estar atorados, pero como esto es para que nosotros nos preparemos para la defensa, podríamos hacerlo, por ejemplo, en la semana subsiguiente, cualquier día o el otro fin de semana, podemos Sí, ir viendo, analizando todas estas cosas y estar preparados frente a cualquier pregunta que nos pudiesen hacer. sí, y yo diría, y hacemos de repente como por módulo. Y como esto Sí, está fresquito ahorita, lo de finanzas, porque este es como lo que el resumen de todo lo que se ha venido haciendo adelante y como la información que hemos tenido adelante es como que ya la hemos ido un poco más como interiorizando más porque hay cosas que hemos ido tomando, modificando, entonces es como que más se ha ido repitiendo. Entonces, no sé, yo propongo eso, de repente ver, así como primer módulo algo, nos organizamos en la próxima semana algo y vemos así como la parte de finanzas y vamos así como después viendo los otros módulos de lo que hemos desarrollado. sí, no sé si está bien esto, Paola. Ahí hay que ponerse de acuerdo nomás con Carlos qué día nos podríamos juntar y como dices tú, vemos esta primera parte, después vamos viendo hacia atrás en el trabajo. Pero en esta parte de acá, esta parte de la finanza, como yo le explicaba a Carlos, esto aquí se plasma todas las estrategias, toda la misión, toda la visión, los objetivos, Ujú. todo esto está plasmado acá. Entonces por eso a mí me costó esto construirlo, porque esto era como un ensayo de error. Esto es como un globo. Es como que tú aprietas un globo en una parte y se te expande en otra. Después pescas las dos manos y lo tratas de apretar con las dos manos y se te expande para otro lado. Nunca puedes tomar el control. Entonces acá hay una montonera de variables. Una montonera de variables que yo cuando movía una variable se me movían las otras. Movía la de allá, se me movían las de acá. Entonces tuve que encontrar un equilibrio ahí para que todo sea como razonable, como que tenga una explicación razonable en función de lo que hicimos hacia arriba en el trabajo y en función de los datos mismos del flujo.
en los años hacia el futuro, y también teniendo en cuenta que ya en la etapa 3 nosotros habíamos presentado datos, entonces esos datos yo no los podía mover porque ya estaban Sí. presentados. Entonces Mm. tuve que tener también esa variable, esa constante, esa era una constante que no la podía mover. Entonces, este fue un trabajo bien complejo, es lo más complejo esto, Paola, y puede ser que a lo mejor no sé si te exijan tanto en esta parte o te exijan quizás menos, pero en realidad si te exigen mucho van a encontrar errores, porque al final, como te digo, es como un globo, siempre se te va a salir un error en alguna parte. Mm, eso sí. Ah, y lo otro que te quería preguntar es por el capital de trabajo. ¿Ya? Simplemente como, yo sé que no, sino que, ¿cómo consideraste o que para el capital de trabajo? Ya, bueno, el capital de trabajo, básicamente acá, bueno, eso lo va a explicar Carlos acá, pero lo que se consideró aquí está en este cuadro que no se carga, pero es básicamente el tema, se utilizó el método de fase. Ese método de fase fue el que nosotros utilizamos para calcular el capital de trabajo de estos 91 millones que están acá. Y obviamente, como conversábamos con Carlos, esos 91 millones se necesitan para el primer mes, porque acá nosotros consideramos desfase de 30 días, desfase de 30 días, lo cual significa que aquí hay que tener ojo igual, porque esto significa que tú le vas a pagar a tus proveedores, que le vas a comprar la carne, los vinos, etcétera, en los 30 días, a él tú le vas a pagar, pero también considera que tú vas a recibir la plata de tus clientes en 30 días, ya a los 30 días, lo cual no es absolutamente verdad en el caso de EGP. ¿Por qué? Porque EGP la mayor parte de sus ventas la va a realizar al contado. Los clientes llegan, compran y pagan al contado. Bueno, obviamente también van a pagar con tarjetas Visa, Mastercard, pero esas tarjetas es un crédito, no es crédito de la empresa, porque la empresa te lo pagan al tiro, en el momento que tú recibes la plata como empresa, nada más que el crédito queda en la tarjeta, no en la empresa, no en EGP, no va a quedar ahí. Entonces es como que a EGP le van a pagar todo casi inmediatamente. Y ahí es donde entra un conflicto. ¿Por qué? Porque tú como que vas a recibir la plata de los clientes al tiro, pero tú le vas a pagar a los proveedores a 30 días. Entonces, de alguna forma, se va a producir, te va a producir una especie de ciclo de conversión de cajas donde tú vas a tener un desfase de 30 días para tus proveedores, pero un desfase de 0 días, pongámosle, para tus clientes. Es decir, vas a estar usando el crédito simple de los proveedores sin intereses, un crédito que no va a tener intereses durante 30 días. Y ahí es donde hay que tener cuidado porque los profesores van a decir, oye, pero ¿por qué ustedes usaron el método de fase en consideración que tienen en consideración que están diciendo que sus clientes le van a pagar casi al contado? Entonces, como que no tiene sentido. Entonces, uno tiene que decir que este es un método de resguardo, básicamente, porque independiente que nosotros recibamos los dineros de los clientes casi al contado, porque no va a ser al contado, sino que casi al contado, eh, eh, vamos a tener ahí un resguardo. ¿Por qué? Porque vamos a estar utilizando el crédito simple que nos ofrecen los proveedores, que de otra forma tendríamos que habérselo pedido al banco. Y por eso es que este monto es un poco menor, son 91 millones. Podría haber sido más. Vale, porque yo me acuerdo que en una parte del texto justamente mencionamos que Progre iba a iniciar sus operaciones sin préstamo, sin financiamiento, pero claro. Sí, pero esto no tiene nada que ver con los préstamos No, bancos, Paula. Nada, o sea, esto del capital de trabajo no tiene nada que ver con los préstamos, sino que este capital de trabajo es el capital que tienen que poner los accionistas. vale, ahí está bien. Yo estaba confundiendo ahí los conceptos. Mm, Vale, José, listo. Yo de ya, verdad te lo agradezco mucho, me queda clarito, de una vez lo voy a hacer para que no se me vaya la idea. Y, y nada,
Y esa información del desarrollo que tú lo has hecho los puesto en los anexos, ¿no? El punto de equilibrio también, eso también, pero bueno. Sí, bueno, el punto de equilibrio aquí, bueno, este es largo de explicar, tiene una cantidad enorme de aristas, ¿no es cierto? Que como digo, podríamos verlo después, Paola, así como decíamos cuando veamos la finanza, ver este Vale, vale. punto de equilibrio, porque igual, o sea, te podrías estar explicando esto, yo creo que unos 40 minutos, una cosa así, porque tiene harta arista, pero no es tan difícil. Lo que más que nada, lo que aquí toma tiempo es Vale, el, no te preocupes. es Que, el- que, que lo vemos, porque sí, eso también te quería preguntar ahí, porque claro, de ahí sale el precio base eh, para el cual que se debe considerar, pero nada, que lo vemos más adelante. claro, Listo, José. Paola, mira, por favor, mira, yo ahora estoy terminando de revisar lo que hizo Carlos, porque Carlos me dijo tengo todo listo, entonces estoy terminando ya sus preguntas, en un rato más voy a terminar sus preguntas. Lo otro, Yo terminé todo, lo que me faltaba, lo único era eso de la amortización. Lo otro que te quería, no sé si... eh, lo que pasa es que para mí el resumen ejecutivo es como cuando tú cuentas un cuento y tiene que ser, no es como, es como un cuento. Lo que tienes que tú capturar la atención del que va a leer, que le interese el tema. Entonces, claro, yo vi que tú habías puesto así como corrido el texto. Claro, en mi punto de vista que así tiene que ser, así también yo lo hice. Pero en el caso de Carlos, lo vi que lo había colocado como metodología, punto, concepto. Entonces, no sé si eso sea viable, desde mi punto de vista, sí, no. claro, no, de hecho esto, Paola, yo eso lo estoy igual, ahora lo estoy revisando y lo estoy modificando. Ya, recién Vale, lo estoy modificando, mira, porque aquí, a ver, dame un segundo, no sé en cuál de estos archivos lo estoy modificando por el hecho de que ese tema, ese tema de ahí, creo que era en este archivo, parece donde lo estaba modificando, porque, porque también estaba muy extenso. Entonces lo que estoy haciendo es lo estoy resumiendo, porque al final o sea, habían muchas hojas, entonces esta cosa, cuando uno lee estos resúmenes ejecutivos, es precisamente como dices tú, para eso que sea un texto fluido, que vaya contándote un cuento, pero que sea lo más preciso, corto, claro posible. Entonces, la gente que lea, que hubiese leído eso, se hubiese aburrido ya con leer el puro resumen ejecutivo, entonces como que no le hubiese llamado la atención. Estaba muy claro, bueno. porque es como, yo te cuento eso, pero el desarrollo está en el contenido. Entonces, igual las conclusiones le echo eh, así también para que no salga mucho, pero igual si se puede reducir más, bien. Y lo otro que ya había visto en uno de los objetivos que había hecho Carlos, que justamente me dijo de que era de operaciones, creo, porque claro, como leía para sacarla de resumen, entonces ahí es donde leí el objetivo y decía como incrementar, o sea, porque la parte de producción, y yo decía, pero Gourmet no produce, comercializa. Sí, Y a la vez decía, y a la vez generar con valor agregado al cliente, digo, y claro, él colocó que eso le había dicho Galo, pero para mí no iría, porque al colocar y ya estás agregando dos objetivos, y es un objetivo general. Entonces, eh, por eso, para mí, mi punto de vista es como si es generar, porque eh, mejorar los procesos en un lapso de cada 6 meses, de acuerdo a las evaluaciones que se realice, y punto. Entonces, para mí era así como cortito. También no colocarle tanta, o sea, sí, más cosas. sí, bueno, en todo caso ahí lo que debería hacer, Paola, ahí en esa parte donde tú viste eso, que en realidad no sé en qué parte lo habrías visto, es lo que, Eso estaba en los objetivos generales de operaciones, porque, claro, yo tuve que ver lo de recursos humanos y operaciones,
Y ahí ya te salió, entonces yo decía, operación, hablábamos simplemente operaciones, era cómo se relaciona con recursos humanos, de que el personal que entre a la fase de envasado, etiquetado y corte, que sea un personal idóneo de acuerdo a los requisitos para cada tipo de actividad. Y claro, y tratar de reducir la dotación de la mano de obra. Pero yo lo vi como enfocado en otro punto. Entonces, por eso no lo tomé mucho en cuenta para los ejecutivos, sino que lo coloqué más como porque era el enlace de recursos humanos también con operaciones. Ya. Entonces, Paola, mira, ¿sabes lo que deberían hacer? En alguna pregunta de esas que está resolviendo Carlos ahora, deja eso, o sea, déjalo ahí en alguna, en cualquiera de esas preguntas que está resolviendo, dile, o sea, anota ahí en el Word, Carlos, por favor, revisa el objetivo de operaciones, porque encontré esto, bla, 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 así cortito, para que él le pegue una mirada. vale. Claro, entonces, Entonces viendo eso, capaz que incluso a lo mejor hasta te pueda preguntar, porque a lo mejor no te va a entender. Entonces ahí tú le explicas, mira, encontré esto, pero yo te encuentro razón ahí que, claro, debería ser un objetivo por objetivo, no dos objetivos en uno, y lo otro es que este tema del primer punto que tú dijiste que era, tú hablaste de dos cosas que ahora no me acuerdo primero, pero eso de que mezclar dos objetivos en uno, ¿está claro también? sí, sí, por eso decía, y por eso, pues, claro, no puedes, es como uno es como el efecto secundario del objetivo, del primer objetivo. O sea, que claro, que una vez desarrollado el primer objetivo, llega a la conclusión que va a influir en mejorar un servicio de ese cliente, perfecto, yo sí ahí, pero no como parte del objetivo. Correcto. Bueno, eso es mejor esto, Paola, que lo deje ahí anotado. Yo, como te digo, estoy trabajando acá en lo que es este tema del, Del acotar. sí, porque mira, ya llevo, Sí. si tú te das cuenta aquí, llevo una página, dos páginas, ahí voy trabajando, tres páginas, o sea, ya lo llevo en tres páginas. Mi idea es dejarlo en dos páginas. Y al final eran como 6 páginas. Wow, Entonces, vale. estoy tratando de resumirlo al máximo porque según lo que vi, ¿no es cierto? Mira, aquí yo esto lo pregunté por aquí. Dije bueno, cerré acá la página, pero al final ahí decían que incluso te hablaban hasta de una página, que debería ser una página, que son los abstracts. Cuando tú te metes a un informe, encuentras la palabra abstract en inglés, que es básicamente el Sí. resumen objetivo. Y esos abstracts a veces es media página. Es media página. Entonces, imagínate, nosotros le estábamos poniendo 6 páginas, entonces por eso lo estoy tratando de acotar para dejarlo en dos. Vale. Pero, no, o sea, en el fondo lo que también quiero decir esto, Paola, que no está malo lo que ustedes hicieron ahí, lo que yo hice, lo que escribí, sino que con esas ideas que ustedes pusieron ahí, entonces yo ahora voy acotando, voy dejando las oraciones que son más significativas, que no es lo mismo que partir de cero. Sí, es mucho más fácil. Claro, correcto. Sí. Vale, listo, José. Vale, Paola, que estés Entonces bien. ya no te quito más. Vale, Y gracias. ya, chao, chao. Chao, chao.